¿Qué tal, queridos amigos? Fíjense ustedes el drama que está viviendo México y del que nadie o pocos se dan cuenta. En 8 entidades del país, los servicios médicos están muy por abajo de los estándares de los países de África con menos capacidad económica. Es decir, de los países del tercer mundo que tienen agobios mayores. México es un país que no tendría por qué pasar por esta etapa tan dolorosa. Pero el hecho no es solamente que haya defectos en el abastecimiento de medicinas o en la producción de las mismas, sino que los médicos que no son especialistas, es decir, los médicos que simple y sencillamente están al amparo de instituciones de salud pública, han ido reduciendo su número precisamente porque faltan recursos, porque no les pagan bien, para decirlo coloquialmente, porque no les alcanza, porque no tienen medicinas que recetar, porque si recetan medicinas sus pacientes no las encuentran y regresan con ellos, con los médicos, para pedirles algún sucedáneo que les sirva para resolver su problema de salud de inmediato. México es un país enfermo. Ningún país del mundo tiene las colas que hay en México, filas enteras de pacientes que están en cada una de las múltiples farmacias que hay en nuestro país, farmacias que además cobran mucho más que cualquier otra negociación comercial por sus productos. Las medicinas son de las más caras del mundo. Por eso, cuando se habla de las medicinas similares, nos damos cuenta de que allí se vende más barato y aún así el presidente del consorcio, Víctor González, está por encima de cualquier millonario de esos que salen por allí a cada rato. Víctor González Torres, el doctor Simi, logró hacer una campaña política que le redituó más que pérdidas millonarias queriendo ser presidente de la República. Pero lo cierto es que obtuvo muchos votos, porque ¿saben ustedes qué? Hay muchos mexicanos que le están muy agradecidos al doctor Simi, porque cuando menos allí pueden encontrar medicamentos a un precio accesible, mucho más barato que lo que cobran otros expendios farmacéuticos. Y aún así, estamos hablando de la fortuna de los González Torres como una de las más grandes del país. Imagínense lo que ganan los verdaderos dueños de las grandes farmacias que hay en nuestro país. Y a costa de esto, ahora hay un chantaje abierto contra el gobierno de este país como consecuencia de las malas políticas aplicadas, entre otras cosas, por la Secretaría de Salud. ¿Quién busca a José Narro Robles, por ejemplo, exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para vergüenza de quienes hemos egresado de ahí? Quien simple y sencillamente se pasó los 6 años del sexenio haciéndose tonto y con aspiraciones baladíes que no tenían ningún sustento. ¿Y qué decir de Jorge Carlos Alcocer Varela, el secretario actual de Salud, que deambula por aquí y por allá acompañando al señor presidente López Obrador en sus giras, pero que no resuelve absolutamente nada? Y mientras, los mexicanos enfermamos cada vez más. No hay vacunas, no hay medicamentos para niños con cáncer, se están perdiendo hospitales que se iniciaron y que nunca se terminaron. Hay hospitales
cuya obra negra está lista, pero que no tienen ningún tipo de aparatos, de camas, de lo necesario de mobiliario para ponerlos en funcionamiento. Y mientras tantos personajes como ese maldito de Manuel Bartlett tienen empresas que supuestamente ofrecen servicios como los de vender aparatos médicos de alcance sofisticado. Por ahí anda un robot que cuesta 10 millones de dólares y que nadie puede adquirir, pero lo están ofreciendo en esa empresa de ciberrobótica SA de CB que encabezan los Bartlett. Y luego dicen que no tiene nada que decir acerca de sus declaraciones patrimoniales. Mientras exista la corrupción, que ya vimos que no comienza con el presidente de la República, porque si comenzara con el presidente de la República, pues no tendría a su lado al más corrupto de los mexicanos. Esto está claro. Y además, ni siquiera lo defendería, sino que lo conminaría a llegar a la justicia. Dicen que ya están cansados de que yo hable de Bartlett. Pues no estoy cansado, llevo muchos 30 años aproximadamente de denunciarlo y no me he cansado de señalar que es un criminal. Si ustedes ya se cansaron, pues algunos de los que quieran decir que decir la verdad es cansar al público, pues pueden pasar a otro lado. Yo no me cansaré de denunciarlo, lo dije, lo prometí, hasta ver a este sujeto execrable en donde tiene que estar. A sus 80 y pico de años, 83, tras las rejas. Y si no está tras las rejas, por lo menos destituido y deshonrado, para que pase a la historia como lo que ha sido. Pero en el sector salud, mientras tanto, mientras se especula o no se especula, se vive una tragedia que llega a muchos millones de hogares de mexicanos. De nada sirve decir que se está combatiendo a la pobreza y a la corrupción si los mexicanos no tenemos salud. Y tenemos cada día menos posibilidades de acceder a las muy caras medicinas. Hay que decirlo, porque no me van a callar y con cero cobardía.